En este día, dándole gracias al Padre nuevamente por encontrarnos y permitirnos seguir conociendo de Él. Así que es muy especial encontrarnos en estas horas, en este día, siempre llenos de gratitud, llenos de honra, llenos de adoración al Padre. Así que les invito a que nos unamos en este momento, allí como familia, cada casa, cada persona, en un mismo espíritu, sabiendo que hemos sido convocados por Él, hemos sido invitados a sentarnos a su mesa, a seguir comiendo de Él, pero sobre todo a seguir escuchando su voz, esa voz que habla a las profundidades y quiebra todo aquello que no debe estar y sigue estableciendo por su espíritu su voz y formándose en cada uno aquello que es de Él, lo que es de su naturaleza, de su simiente, para ser conformados a la imagen del Hijo. Así que unámonos en una oración, presentándonos delante del Padre, con un corazón, Padre, lleno de gratitud, lleno de honra, lleno de alabanza, también, Señor, lleno de reconocimiento de tu misericordia, de tu gran bondad, de tu gran misericordia que nos sigue todos los días de nuestra vida. Gracias por cada familia, gracias por cada persona, cada hogar, Señor, porque estamos atentos a que sigas ministrando nuestra vida, nuestras familias, las profundidades de nuestro corazón. Sigas ministrando y sacando todo aquello que necesita ser limpiado, aquellas cosas que necesitan ser sanadas, todo aquello, Señor, que necesita ser expuesto a tu luz para poder sacar a libertad a nuestra casa, a nuestras generaciones y empezar a caminar en la libertad con que tú nos has hecho libres. También, Padre, gracias porque nos permites abrir un camino nuevo para, por todo lo que tú hiciste, Señor, ese poder de la redención, para que nuestras generaciones caminen por esa senda, que no tengan que batallar aquello por lo cual ya, Señor, tú nos has permitido ser ministrados y tener victoria, que nuestras generaciones crezcan en un ambiente ya donde muchas cosas se han recuperado, muchas cosas se han sanado, muchas cosas se han limpiado. Señor, que se desarraigue toda semilla de maldad, de iniquidad, y que podamos levantar generaciones sanas, que enfrentan otras batallas, pero que también están equipados por ti, Santo Espíritu, para vencer. Gracias, gracias por esta hora, gracias por tu voz, gracias por tu palabra. Nos presentamos delante tuyo para escucharte, pero también para soltar una voz, Señor, como tú nos has dicho, que se une a esa voz de los mensajeros tuyos, Señor, que recorren la ciudad, que recorren la nación, las naciones, con ese ángel mensajero que tiene el evangelio eterno, que recorre todo tribu, toda lengua, toda nación, que sea anunciado lo que es la verdad y que pueda también ser anunciada esa voz de la victoria del Corderito que venció y sacó a libertad generaciones. Gracias, Señor, gracias. Soltamos esa voz y también, Señor, desde esos lugares altos, desde los celestiales, hablamos verdad para que se escuche y se enseñe a las multitudes, Señor, se enseñe, se resplandezca y se enseñe lo que es justo, lo que es verdadero. Gracias por esta hora. Gracias, Señor. Nos unimos en torno a ti, atentos a tu voz, sentados a tu mesa, para comer de ti, para comer la verdad y para que la verdad nos haga libres. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, amados, seguimos siendo ministrados por las profundidades, en nuestras profundidades, por su Santo Espíritu. Hemos pasado este sábado anterior esa ministración de
ese tiempo nuevo que se abrió en Pentecostés. Pentecostés es un tiempo que establece a las generaciones en esa vida del Espíritu. Recuerden que somos generaciones en las cuales el Señor nos introdujo en la era del aceite. Esa era del aceite que para que seamos lámparas, que alumbren y que empiecen a manifestar las obras que son conforme al reino de los cielos, las obras del Padre. Así que somos esa generación que el Señor está levantando, como el Señor nos ha dicho, esa generación del Espíritu que lo manifiesta a Él, una generación transformada por Él para manifestarlo a Él. Así que estamos en este tiempo. El miércoles pasado no pudimos conectarnos, tuvimos otra reunión, así que hoy estamos nuevamente con ustedes en esta noche de miércoles, con un corazón lleno de expectativas, porque Él nos dijo, ¿no?, que era ese tiempo, la era del aceite, pero que debíamos caminar y transitar un tiempo ministrando sanidad. Es tiempo de sanidad, es tiempo en que nuestras relaciones, nuestras vidas de familia sean sanas, porque Él quiere establecernos en una posición nueva, con una nueva condición de hijos sanos, familias sanas, para gobernar. Así que estamos en este tiempo ministrando esas profundidades. No deje caer ninguna palabra, así como lo era Samuel. Samuel fue fiel, porque él decía, no dejaba caer ninguna palabra que le escuchaba decir a Dios. Así que no dejemos caer ninguna palabra. Hemos venido ministrando desde el comienzo del año todo lo que ha tenido, el Señor ha puesto en esas áreas de profundidad en nuestra vida, como es el rechazo, la ira, el rencor, la envidia, los celos, todo lo aquello que el Señor necesita que nos expongamos a Él para poder sanar y cambiar toda nuestra vida de familia, que es esa primera relación. Nos ha hecho entender que como cuerpo que somos, nos afectamos unos a otros. Así que no podemos mirar las cosas de una manera suelta, cada uno viviendo por lo suyo, sino que todo lo que yo pueda hacer y lo pueda vivir tiende a afectar a otros, y muy especialmente en las relaciones de familia. Por eso también nos dedicamos a tocar varios miércoles atrás todo el tema de la fidelidad. En ese tema de la fidelidad que involucra la relación de esposo y esposa. Es tan necesario poder entender ese diseño de Dios que estableció para la familia, esa relación de pacto. Y bueno, fruto de esa relación de pacto, veíamos un versículo muy poderoso que está en Malaquías 2:15. Lo leímos en la Nueva Traducción Viviente, recuerdan, porque en esa traducción, en esa versión, lo habla de una manera tan significativa como es qué es lo que Dios quiere de esa unión que está bajo ese pacto, esa relación conyugal de pacto. Y él dice, lo que Dios quiere es que de esa unión, que nazcan hijos que vivan para Dios. De tal manera que esa es una tarea que tenemos no solo como esposos. Ya la siguiente etapa es esa relación de padres, que nuestros hijos vivan para Dios. Esa es una tarea muy importante. Así que en la necesidad de trabajar y de ministrar y de ser ministrados por el Espíritu en nuestras relaciones, son importantes la sanidad de las relaciones de pareja. Y solo tocamos ese tema porque se pueden tocar muchas áreas en la necesidad de sanidad de la pareja. Pero quisimos tocar ese porque era necesario abrir el camino hacia una generación que debe levantarse con un sentido de pacto, un sentido de entender el propósito y el diseño de Dios de lo que es una familia, de lo que es una relación de pacto, de lo que es la fidelidad. Y
fruto de eso, pues es empezar a sanar una generación que ha visto que la familia, ha visto mucha distorsión en la familia y ha creado familias a su manera y a su parecer. Cuando entendemos que el diseño de la familia nació en Dios y que el diseño de la relación de esposo y esposa y de ese pacto conyugal está mostrando, es una sombra de lo que es Cristo y la iglesia. Así que no podemos mirarlo como algo simplemente como una parte del ciclo de la vida, sino que es parte de lo que somos, como esa sombra, ese testimonio de que damos al mundo, a todo lo que nos ve, de lo que es Cristo, de lo que es Cristo, la iglesia, de lo que es el carácter de Cristo, de los hijos de Dios, de la naturaleza y esencia de los hijos del reino. Así que eso levantó, nos llevó a ministrar un área que empezamos a mirar y no lo vamos no vamos, después miraremos algunos aspectos más, pero nos llevó a mirar esos destructores de las generaciones que hace que se establezcan, específicamente vimos un de solo uno, después más adelante miraremos otros destructores de las generaciones y hoy miraremos algo más, pero que hace que las generaciones se levanten con impureza. Lo vimos como es acatartón, como ese espíritu inmundo que tiene como objetivo levantar generaciones en impureza, que no les importa, que no saben discernir lo puro de lo impuro. Y bueno, es tan importante que como padres que estamos formando hijos que vivan para Dios, debemos levantar generaciones puras, que tengan sanidad en su corazón, sanidad en todas las áreas de su vida, limpieza, y sean relaciones que sean sanas para que los lleven a levantar, a ser generaciones sanas, generaciones donde tienen todas las puertas de los muros cerrados para que no pueda entrar ningún destructor de las generaciones. Entonces hablamos sobre esa generación pura. Hoy seguiremos entonces hablando. Recuerden que estamos en ese tiempo que Dios nos ha dicho que se abrió de sanidad, porque digamos, es la preparación para levantarnos como una generación que Dios quiere posicionar en gobierno. Entonces, esa generación es una generación que es pura, y es pura en todo lo que sale de sí misma, y, y que es sana en las relaciones. Entonces, queremos hoy hablar acerca de esas relaciones que son parte de la familia, como son la relación de los hermanos. Hoy vamos a mirar y tocar cómo esas áreas donde puede venir de un destructor e infiltrarse en el hogar y hacer que se levanten generaciones con un corazón no sano. Y recordaba el Salmo 24, cuando dice el Salmo 24, que cuál es la generación que subirá al monte de Sión. Y empieza a hablar y a describir a esa generación. Y enfatiza dos características, son varias características, pero hoy quiero resaltar solo dos. Dice que es una generación que es limpia de manos y pura de corazón. Entonces, esa generación pura es limpia de manos y pura de corazón. Quiere decir que es una generación que está sana, que sus aguas están limpias, que sus pensamientos, que sus motivaciones, que sus intenciones, sus reacciones, todo, tiene un corazón sano de tal manera que todo lo que sale en sus manos limpias, sus acciones y sus pensamientos y lo que siente y su forma de expresarse está limpio, es pura. Entonces es una generación tratada, es una generación que ha sido confrontada y que ha identificado cosas que no pertenecen a la simiente de Dios, al que es puro.
Él, el Hijo, Cristo, es puro. Entonces, al ser como Él, eso debe caracterizarnos. Pero cuando no, empieza a levantarse una generación que empieza a sufrir eh, una cantidad de acciones que dan lugar a un destructor. Entonces, hoy vamos a mirar cómo se puede presentar en las relaciones entre hermanos una generación que no es pura de corazón ni limpia de manos. Que sus motivaciones y sus intenciones están contaminadas y están llenas de maldad, están llenas y abrieron brecha para que la cizaña, el enemigo viniera, el destructor viniera a dañar ese hogar, esa familia y por consiguiente esa relación. Hay muchos en la Biblia, muchos ejemplos de hermanos, y está Esaú, Jacob, están, bueno, los hijos de Elí, que eran hermanos, pero no nos vamos a ir por ahí, vamos a ir a hablar acerca de Caín y Abel, esa relación de hermanos. Y quiero mirarlo a partir de un versículo que está en Primera de Juan, en el capítulo 3, el versículo 12, ¿sí? Dice, no como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué razón lo asesinó? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dice en otra versión, empieza a hablar, dice, del camino de Caín, ¿sí? El camino de Caín. Entonces, yo quiero que miremos un poquito, vamos a mirar y vamos a centrarnos en cuál fue el camino de Caín, ¿sí? Ese camino que llevó a Caín a esas obras malas, ¿sí? Dice que era del maligno, perdón, es que dice que era el camino de Caín. En 1 Juan 3:12, que era el que estábamos leyendo, que estaba buscando acá algo. Entonces, yo quiero que miremos un poco esa es la importancia de la sanidad de las relaciones entre hermanos, mirando a partir de lo que es, cuando dice este versículo, el camino de Caín, ¿sí? El camino de Caín, ¿cuál fue? ¿Sí? Porque dicen, para que no seamos como Caín, empieza a activarse ese espíritu de Caín en medio de las relaciones y necesitamos mirar ese camino, el camino de Caín. Vamos a mirar en Génesis 4, versículo 3 al 7. Génesis 4, versículos 3 al 7. Vaya buscándolo. Y vamos a empezar a mirar ese camino de Caín, ¿sí? Camino de Caín que lo caracterizó por sus obras malas, ¿sí? Entonces, dice Génesis 4, del 3 al 7, andando el tiempo, sucedió que Caín presentó como sacrificio, o sea, como ofrenda, como esa expresión de su relación o su comunión con Dios, presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo, y Abel presentó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante,
Y dijo Adonai Elohim a Caín: ¿por qué te enoja esto? ¿Y por qué está abatido tu semblante? Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Este es un pasaje que nos empieza a hablar, hablar acerca de todo lo que era el estado del corazón de Caín, ¿sí? El estado del corazón de Caín. Y empieza a mirar, dice, que sucedió que Caín presentó un sacrificio, o sea, los dos presentaron, Caín y Abel, presentaron un sacrificio. Dice que cada uno se presentó ante Dios, ante el Señor, ante Adonai, y presentó cada uno su ofrenda, o sea, como queriendo presentarse ante Dios con, no con las manos vacías, como una expresión de su adoración. Pero dice, empieza a hablar, dice que Caín se presentó con una porción del fruto del suelo, ¿sí? Se presentó con una porción, no especifica nada más. Abel se presentó de los primerizos de su rebaño. ¿Cuál fue la diferencia aquí? Y es importante, digamos, entender esa, porque los dos presentaron su ofrenda y describe allí el pasaje que el Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Cuál era la diferencia? Es que para Dios la ofrenda que yo le doy debe ser lo que muestre que Él es lo primero. Ofreció Abel lo mejor, lo primero, dice lo primerizo, las primicias. Ofreció lo más engordado, lo mejor, lo especial que había en su rebaño. Pero Caín presentó simplemente una porción. Tomó una porción X de cualquiera y presentó su ofrenda. No tenía un carácter de darle y demostrarle a Dios que le estaba expresando que Él era lo primero. Cosa que sí resalta la ofrenda de Abel. Dice lo primerizo, dice la primicia, lo mejor. No describe nada en cuanto a la ofrenda de Caín, simplemente algo más. Es como que llego y presento algo. De cualquier cosa, mira, esto me sirve y esto se lo presento. Y a veces muestra el estado del corazón que tenemos hacia Dios. Hacia Dios, Dios debe ser lo primero. Lo amaremos con todo. Y se nota en la forma como yo le ofrezco. El valorar esos tiempos, el llegar dispuestos a dar lo mejor, a nunca llegar con las manos vacías, a presentar lo mejor, no lo que me sobra, no lo que está de pronto en mal estado. Aún cuando presentamos nuestros diezmos y ofrendas, no presentamos aún el billete más arrugado, el más viejo, porque quiero aún deshacerme del billete roto. Presentamos lo mejor. ¿Qué le presentamos a Dios? Porque ese es el testimonio que le estamos diciendo a Él, que Él es lo más valioso, lo más importante. Entonces, está hablando, dice, que simplemente Caín le presentó una porción, pues para Dios llegó, sí, lógicamente, pero Abel le presentó lo primero. Entonces, ahí es importante a veces poder identificar y tener bien clara esa lectura, ¿no? Dice, porque fácilmente podemos decir, es que Dios pudo haber actuado y pensar que Dios actuó en injusticia. Pero no había injusticia y en Dios nunca hay injusticia. Entonces, vamos a seguir mirando el pasaje.
Dice que Elohim aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. No lo aceptó ni a él ni a su ofrenda. O sea, la ofrenda y la persona van unidas. No están, yo presento la ofrenda, pero estoy también mostrando lo que hay en mi corazón, lo que hay en mí. Entonces, ¿qué pasó en Caín? Se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dijo Adonai Elohim a Caín: ¿por qué te enoja esto? ¿Por qué estaba abatido tu semblante? Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí, la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Ahora, vamos a mirar, ya podemos ver y observar las diferencias de la ofrenda, pero más allá de la ofrenda está cuando dice no aceptó, aceptó a Abel y su ofrenda, porque Dios mira el corazón. No aceptó a Caín y a su ofrenda. Entonces, en ese momento, Caín experimenta una percepción de rechazo, un rechazo que no es real porque realmente Dios no lo está rechazando. Y vamos a ir mirando por qué. Cuando dice, y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante, Dios se acercó a Caín y le dijo, y dijo Adonai Elohim a Caín. Miren, Dios no aceptó a Caín y la condición de su corazón para presentar la ofrenda, porque no le mostró a Dios que Él era lo primero, sino que era simplemente cualquier cosa podía darle, como darle a alguien a quien yo puedo no considerar valioso. Entonces, Caín se enojó y empezó a tener esa percepción de rechazo. Pero Dios se acercó. Quiere decir que Dios no aceptó, pero no cerró y no alejó a Caín, no le dijo no te quiero más cerca de mí. Simplemente no aceptó esa ofrenda. Se enojó, dice Caín, sí, pero Adonai Elohim le dijo a Caín: ¿por qué te enoja esto? ¿Por qué está abatido su semblante? Abatido tu semblante. Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí, la ofrenda por el pecado aún está a la puerta anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Pero en ese momento, cuando Dios se acerca a Caín, y estamos mirando ese camino de Caín, del cual nos habla en la Biblia Judas, en el libro de Judas, nos está hablando de ese camino de Caín, para poder ver hacia dónde fue conducido en esa relación con su hermano. Entonces, lo primero que hace es, se despierta en él, en el camino de Caín, orgullo y altivez. Porque Dios se acerca, ¿sí? Y le dice, si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? Mire, en Caín empezó a expresarse enojo por su lectura, por su percepción de rechazo. Pero empezó a activarse el orgullo y la altivez. Dios le dijo que si él ofrendara correctamente, sería acepto. Dios no lo había rechazado de tal manera, o más bien expulsado de su presencia, porque Dios se acercó y le dijo, si ofrendaras correctamente. ¿Qué hubiera hecho alguien en el cual estuviera una actitud humilde y sencilla? Listo, me equivoqué, ofrendé incorrectamente,
¿Cuál es la manera correcta? Y Dios se acercó, si ofrendaras correctamente. Entonces Dios se acerca y le dice, y habla con él, y dándole la oportunidad de corregir. Y alguien que estuviera dispuesto, perdón, es que hay unos cortes aquí como de energía, entonces estoy aquí nuevamente. Sé que no se corta, pero sí veo que la transmisión se para un poquito. Entonces, entonces le dice, si ofrendaras correctamente, alguien que tuviera un corazón correcto, le hubiera dicho, Señor, enséñame a hacer lo correcto, enséñame a ofrendar correctamente. Lo hice, sí, quería ofrecerte algo, pero lo hice incorrecto. ¿Cuál es la manera correcta? Eso hubiera hecho alguien que no tuviera orgullo, que no se hubiera despertado y hubiera reaccionado con orgullo y altivez. Pero Caín, lo primero que se activó fue ese orgullo, esa arrogancia, esa sobradez. Y entonces, simplemente no responde, porque le dice al Señor, he aquí, la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Él podía haber hecho los correctivos y decirle, Señor, perdón, me arrepiento, sí, lo hice incorrecto, enséñame, quiero aprender a hacerlo, pero quiero que tú me digas cómo. Y tener ese espíritu enseñable, sencillo y humilde, manso y humilde. Pero lo que produjo en él fue, dice, un enojo. Se enojó en gran manera. Y se enojó en gran manera que fue tan fuerte que su semblante decayó. O sea, tal vez usted ha visto, o tal vez usted mismo lo ha sufrido, cuando se han enojado tan fuerte que sus rasgos y las expresiones del rostro cambian. Y sí, nos ha pasado. Y genera una actitud de casi de que no se me acerquen, me intimida y se vuelve tan agresivo esas expresiones que las personas sienten como que se alejan. Bueno, él se enojó, su enojo fue tan fuerte por todo lo que había sentido, por esa percepción de rechazo. Pero no había rechazo en Dios, solamente él lo interpretó así. Y es tan evidente que Dios mismo se acerca a darle la oportunidad y le dice que está a la puerta, la oportunidad de conocer cuál es la manera correcta de arrepentirse está a la puerta, y dice, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Pero estaba tan, su corazón tan lleno de orgullo y tan lleno de altivez y tan lleno de enojo, que él ya había distorsionado tanto todo, que ya había hecho su propia interpretación. Había hecho su propia interpretación de Dios, y también había empezado, eso hizo que cambió su forma de mirar a su hermano. Pero Dios le dio la oportunidad, ¿sí? Dios le dio la oportunidad para él corregir lo que estaba allí en su corazón. Dice, está a la puerta, está anhelándote. El arrepentimiento está a la puerta, anhelándote. Puedes beneficiarte de ello. La salvación tan grande, Cristo, el poder de la redención, está a la puerta, anhelándote. Pero el orgullo lo cerró, ¿sí? Y lo empezó a hacer que ya no solo oía lo que estaba en su corazón, solo oía lo que estaba en sus pensamientos, solo veía y solo pensaba como con la lectura que él le hizo a la situación. Nunca
vio que Dios le estaba dando la oportunidad, él se acercó para enseñarle cuál era la forma correcta, para mostrarle que podía él acercarse a Dios con un corazón nuevo, un corazón para presentarle la mejor ofrenda y aprender. ¿Por qué no aprender? Dios no es un Dios tirano, no es como Arturo dice, neurótico perfeccionista. Te equivocaste, pues ahora viene el castigo con todo. No, Dios se acercó para enseñarle. Si Caín le hubiera dicho, enséñame, no lo hice correctamente, enséñame, porque quiero agradarte, porque quiero hacer de la forma correcta. Entonces, en ese enojo, él llenó y saturó su corazón y sus pensamientos con su interpretación. Por eso su semblante cambió. Y la forma de mirar a Abel cambió. Ya no era su hermano, aquel con quien compartía, con quien seguramente jugó muchas veces, aquel con quien se movía, crecía. No, ya lo empezó a mirar de una manera diferente. Ya su mente y su corazón estaba lleno de ese enojo, lleno de esa lectura, lleno de esa interpretación. Y lo llevó a menospreciar lo que Dios le estaba hablando. Tanto que lo llevó a menospreciar esa voz. Y endureció su corazón. Miren el camino de Caín. Frente a algo que no hizo correctamente. No dispuso su corazón para ser enseñado, para ser corregido, sino que empezó, dice que se llenó de orgullo, o sea, todo muestra su orgullo, su altivez, su arrogancia. Empezó a generar ya sus propias lecturas, sus propias interpretaciones. Empezó a llenar su corazón y sus pensamientos con esas interpretaciones, de tal manera que se enojó en gran manera y que afectó su semblante. Entonces no aceptó la enseñanza y empezó a menospreciar el arrepentimiento, a menospreciar la puerta que le conducía al arrepentimiento, a corregir y a aprender a hacerlo bien, para aprender a hacer lo que es agradable a Dios. No lo aceptó. El camino de Caín. Teniendo un corazón, él quería, sí, presentar una ofrenda, pero la presentó a su manera y la presentó dando a entender que su corazón para Dios no era lo primero. Y aquí empezamos a ver eso, que él estaba tan mirándose a sí mismo, no mirando a Dios, como lucero, siendo el principal allí para dirigir y estar tan cerca en la adoración celestial. Cuando dejó de mirar a Dios y empezó a mirarse a sí mismo, se llenó su corazón de orgullo, de vanidad y también de una cantidad de acciones de maldad que condujo a muchos a la caída. Bueno, Caín estaba sufriendo de esto. Él no miró a Dios. Cuando se miró a sí mismo, presentó la ofrenda que él creía, a su manera, muy humana, muy natural. Pero si se equivocó, pudo decirle, Señor, corrígeme, enséñame. Entonces distorsionó todo, menospreció esa oportunidad que estaba a la puerta. El orgullo lo llevó a distorsionar, lo llevó a menospreciar y lo llevó a cerrar su corazón, el camino de Caín, a cerrar su corazón de tal manera que le endureció. Caín se endureció, cerró su corazón y cerró su corazón a la voz de Dios. Dejó que ya Dios quería, se acercó lleno de rabia, lleno de un sentimiento de venganza, cerró su corazón. Y mire lo que dice Génesis 4:8, ¿sí?
cerró su corazón a Dios, se endureció. El orgullo lo fue llevando, cambió su semblante, su apariencia, empezó a distorsionar todo, menospreció la oportunidad de arrepentimiento, cerró su corazón a la voz de Dios, empezó allí, se endureció y ya empezó a decir, ya tengo resuelto en mi corazón, ya lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso y la forma como voy a reaccionar, ya lo tengo resuelto, no permito, no oigo ninguna voz, no oigo nada que me corrija, no oigo a nadie que me enseñe. Cerró su corazón, mire, de alguien que podía presentar una ofrenda a Dios, fue decayendo, fue decayendo, fue decayendo. Dice Génesis 4:8, y decía Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y sucedió que estando ellos en el campo, Caín se volvió contra su hermano Abel y lo asesinó. Y decía, y cuando uno mira esta palabra, allí dice, había algo que ya estaba premeditado en su corazón. Él no aceptó, él cerró su corazón, se endureció, cerró su corazón frente a un hecho que tenía la opción de ser corregido, de ser enseñado, de ser conducido a lo verdadero, de poder escuchar que Dios no lo estaba sacando de su presencia, simplemente no aceptó esa ofrenda, porque el corazón de Caín le mostró que no, Dios no era lo primero, pero cerró su corazón y tuvo esa percepción de rechazo lo llevó a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse y a solamente oír su voz. Entonces, dice, volvió su corazón contra su hermano. Es tremendo cuando dice, volvió su corazón contra su hermano. Ahora, no se volvió su corazón contra su hermano en ese momento que nos describe el versículo, cuando lo llevó al campo, sino que su corazón se volvió contra su hermano desde el mismo momento en que dejó de escuchar a Dios, la corrección, dejó de escuchar la instrucción de Dios, dejó de escuchar cómo era la forma correcta, dejó de escuchar que Dios le estaba dando la oportunidad, que no lo estaba sacando de su presencia, que le estaba dando la oportunidad de hacerlo correctamente. En ese momento, cuando se enojó y cerró su corazón a Dios y a la ministración de Dios, porque eso era lo que Dios estaba haciendo en Caín, ministrar la profundidad de su corazón, aquello que lo enojó, y lo enojó fue porque ese orgullo no lo dejó ver que había actuado y que había hecho incorrecto, sino que la religión hace eso, la religión hace creer que hace las cosas bien, y la religión hace creer que siempre es lo que hace está grato para Dios, pero Caín no estaba orando desde el Espíritu, para decir, Señor, en un espíritu manso y humilde para aprender, sino que volvió su corazón contra su hermano. ¿Se acuerdan que veíamos? Decía, Dios está levantando generaciones sanas, generaciones puras. Dice, el limpio de manos y puro de corazón. Dice, limpio de manos y puro de corazón, de tal manera que no tiene nada oscuro, no hay nada de tiniebla, no hay nada impuro en su corazón. Pero Caín era alguien que ya su corazón se había entenebrecido y que lo estaba llevando, dice, volvió su corazón contra su hermano. Su corazón ya no era puro hacia su hermano, sino que se volvió contra él. Y ya empezó a llenar, y aquí en este pasaje describe, se volvió contra su hermano y lo asesinó. O sea que ya sus manos tampoco, no era limpio de manos. Sus acciones ya estaban llenas de lo que estaba en su corazón, de una actitud toda en contra de su hermano.
Y este camino de Caín es aquel camino que lleva que empieza a ver a su hermano como su competencia, que lo empieza a ver con celos, con envidia, que no se goza por las cosas buenas que le pasan, porque que no ve, dice, bueno, si él lo hizo bien, enséñame cómo se hace correctamente. Veo que a Dios no le gustó lo que yo hice, pero yo quiero aprender, yo quiero agradar a Dios. Entonces, ese camino de Caín muestra cómo el corazón se vuelve contra el hermano y se vuelve con celos, con competencia, se vuelve con envidias, se vuelve con una sensación de, de hacer justicia por sus manos, de desearle lo malo, de desearle que las cosas no le salgan, que las cosas que se goza con lo injusto, se goza aquellas cosas que le puedan pasar a su hermano y aún declara maldición y declara, dice, eso le pasa por lo que hizo, le pasa por ser así, empieza una cantidad de pensamientos. Miren, en ese enojo que se enojó en gran manera, no es solamente una sensación que les estaba llevando a simplemente enojarse y que demudaba su semblante, sino que estaba todo, una cantidad de pensamientos y de reacciones y de emociones hacia su hermano, ¿sí? Entonces, y aquí es donde empieza uno a ver ese camino de Caín y empieza a notarse en esas relaciones entre hermanos. Y empieza a ver cómo es cambiado el rostro, es cambiado el rostro por todo aquello que ya está en el corazón y en los pensamientos. Entonces empieza a mirar cómo todas las cosas se cambian y empieza a dejar de ser limpio de manos y puro de corazón. Entonces decía, por eso decía, y leíamos en el versículo 8, y decía Caín a su hermano Abel. No era algo que se le ocurrió ahí, ¿no? No lo invitó a ir al campo para compartir un tiempo. No, ya tenía en su corazón algo. Ya había en su corazón todo ese celo, toda esa envidia, todo ese enojo y iban a contaminar sus manos, iba a dejar de ser de manos limpias, porque ya su corazón no era puro, ya su corazón estaba impuro, estaba lleno de celos, lleno de rabia, lleno de enojo, pero su hermano no hizo nada. Su hermano hizo lo correcto, hizo lo que le agrada a Dios, pero él lo leyó como si fuera la afrenta, como si fuera el hecho injusto. Dios le dio la oportunidad, Dios le dio ese momento porque el perdón, el arrepentimiento, Cristo estaba golpeando a su puerta, para que él pudiera cambiar, arrepentirse y su corazón ser sanado y empezar a ver todo lo diferente, a verlo todo desde la perspectiva correcta, no desde su lectura, no desde su interpretación. Y entonces no lo aceptó y el camino de Caín lo llevó a que su corazón y sus manos dejaran de ser puras. Y se fue contra su hermano, lo premeditó. Entonces empieza a notarse ese camino de Caín como ese corazón que está lleno de celos, de envidia. Y aquí hay algo que es muy sutil y está muy tácito. Pero esa invita a Caín, Caín invita a Abel y lo está invitando con apariencia, ¿sí? Porque no sé cuánto tiempo pasaría entre el hecho
de lo que fue la ofrenda y esta invitación a salir al campo. Pero yo creo que Caín disfrazó y aparentó que tenía envidia, que tenía celos, que tenía rabia. Lo aparentó y se lo aparentó a Abel, tanto que Abel pudo sentir pues que salió con Caín porque era su hermano, porque confiaba en él, porque se sentía seguro, porque vivían en la misma casa, compartían con sus padres, eh, disfrutaban de ambientes de comer, de hablar. ¿Cuánta apariencia hay en esa relación entre hermanos? Que por dentro hay tanta rabia y tanto enojo y que está movido por los celos, porque le va bien, por los dones, por los talentos, por las semillas, cuánto quiere y quiere lo de él. Y empieza, dice para mí hay algo ahí que les decía tan tácito, que él debió aparentar, debió fingir. Porque si Abel se hubiera dado cuenta, yo creo que también hubiera sentido de pronto ya cierta prevención. Pero Caín supo fingir, supo falsificar y aparentar que no tenía nada contra Abel. Pero su corazón estaba lleno de rabia, lleno de amargura, lleno de enojo, dice, de enojo en gran manera. Y yo creo que todo por dentro se le removía. Y era tanto que estaba ya tan premeditado que lo llevó y volvió toda su enojo, toda su rabia contra él. Y eso es lo que dice, se volvió contra su hermano Abel y lo mató, lo asesinó. Derramó su sangre. Y es tremendo llegar, como ese camino de Caín puede llevar a ese estado, a esa condición de estar presentando junto con su hermano una ofrenda a Dios, de tener abierto ese camino a Dios, de poder presentar esa ofrenda a Dios y de solo equivocarse. Pero la equivocación podía haberse corregido. Dios dio la oportunidad, pero su orgullo lo llevó en decadencia, a menospreciar esa salvación tan grande, a menospreciar, a cerrar su corazón a la voz de Dios, a cerrar su corazón hasta el punto de no escucharlo a Dios y volverse contra su hermano. De tal manera que hizo que todo en él empezara a ser afectado, contaminado. Ese corazón, cuando se cerró a Dios, abrió una brecha. ¿Se acuerdan que hemos hablado del huerto? El huerto bien cerrado, bien unido, como el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Pero aquí ese corazón y toda esa interpretación, esa lectura que dio lugar a todo ese enojo, a toda esa rabia, seguramente a esas palabras, a sus pensamientos internos, a su lenguaje interno, todo eso lo empezó a contaminar, a volverlo impuro. Todo eso empezó a abrir la brecha en ese huerto. Y vino el enemigo y sembró, abrió la brecha y sembró la cizaña, el enemigo vino y sembró en su corazón. Esa es como esa caída de Caín, de ver cómo su corazón fue un terreno fértil para las semillas de maldad del enemigo. Mire cómo dice en esta versión, que es muy tremendo, el mismo pasaje que hemos leído, Génesis 4, 5 y 6. Vamos a ir a buscarlo, Génesis 4, 5, versículos 5 y 6.
Es el mismo pasaje que hemos visto, pero quiero que revisemos esa palabrita que describe aquí. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Miren, ese fue el estado al que llegó el corazón de Caín. Se ensañó. Y creo que esta palabra es mucho más fuerte que decir se enojó en gran manera, se ensañó. Y miren lo que significa esa palabra ensañarse. Cuando se vuelve contra su hermano, su corazón se ensañó hacia él. Y ensañarse tiene como definiciones, dice mostrarse cruel y sin misericordia. Encarnizarse con alguien para hacerle el mayor daño posible, especialmente si no está en condiciones de defenderse. Ensañarse es deleitarse en causar el mayor daño y dolor posible a quien ya no está en condiciones de defenderse. Miren el estado en el que cayó Caín. Cuando dice se volvió contra su hermano, es que su corazón se ensañó. Se ensañó de tal manera que dice esa palabra, dice, se mostró cruel y sin misericordia. Se encarnizó, ¿sí? O sea, se volvió carne, se volvió como su sustancia, y es muy tremendo. Una generación, Dios está llamando a ser una generación pura, pero una generación que da lugar a no ser enseñada y no ser corregida, sino que se llena de orgullo y de altivez, que menosprecia la voz de Dios, que empieza a ver como poco, menosprecia el valor de su hermano y empieza a encarnizarse porque lo siente como su competencia, con celos, con envidias, con amargura. Y empieza, dice, encarnizarse, o sea, se vuelve parte de sí mismo. Esa rabia, esa ira, ¿sí? Y ese deseo de hacer daño, el mayor daño posible. Y esto era lo que le estaba pasando a Caín, o le pasó a Caín. Cuando sacó a su hermano, lo invitó a ir al campo, su corazón ya estaba encarnizado ese deseo de hacerle daño. Ese deseo que le produjo verlo y ver que era su competencia, que él sí hacía cosas buenas. Es como a veces entre papás, que es el error más tremendo, empezar a comparar a los hermanos. Es que no eres como tu hermano, mira que él sí hace, él es mejor, él es bueno. Mira, esa competencia genera dos hermanos en rivalidad, y empezar a que el otro empiece a sentirle celos, envidia, y empiezan a ensañarse. Y empieza a generar y a llevar a la tiniebla, a ese lado oscuro, al corazón de ese hijo. Y lo empiezan a hacer ver como malo. Pero Dios, cuando ve y recibe presentan las ofrendas, Él ve que hay una que no está conforme para Él, como que la estaba presentando para alguien que tiene esa dignidad de ser honrado. Entonces le da la oportunidad de corregir. Está a la puerta que tú corrijas y el que hagas como es correcto, como debería hacerse. Entonces él no lo acepta y su orgullo lo enceguece y no puede ver lo que ha hecho, ¿sí? Entonces empieza el ensañarse, se llena ese corazón que lo lleva a ser tan desleal y a traicionar. Y aquí vuelve ese tema de la fidelidad. Alguien que creía, Abel salió con toda confianza, con la certeza de que estaba caminando con su hermano, alguien en quien podía confiar, pero nunca se imaginó
que era alguien que ya en su corazón tenía algo contra él, que estaba ya lleno de tiniebla y que empezó a operar desde esa acción. Su corazón estaba lleno de maldad. Ya el enemigo había venido a sembrar cizaña y empezó a verlo con otros ojos y lo llevó con la intención de hacerle daño porque su corazón estaba ensañado. Entonces, dice, volviendo a 1 Juan 3:12, dice, ese camino del que nos habla Judas, el camino de Caín, es ese camino que hace que como Caín era del maligno porque había en él semillas de maldad, que lo llevó a asesinar a su hermano. ¿Y por qué razón lo asesinó? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Eran malas. Ya su corazón se depositó maldad. Pero Dios, cuando presentó la ofrenda no correcta, quiero insistir en esto, porque Dios es bueno, Él es justo, Dios le dio la oportunidad. Caín no la aceptó, cerró su corazón y entonces se encegueció y empezó a ver cuando ese pasaje, ¿sí? Dice, y ya Dios empieza a llamarlo, ¿sí? Dios lo empieza a llamar y empieza, dice aquí en el pasaje, en Génesis, vamos a ir a mirar a Génesis 4. Dios lo llama después de que ya ha matado a su hermano, ¿sí? Dice el versículo 9, y dijo Elohim a Caín, ¿sí? Ya Caín había asesinado a su hermano. Y dijo Elohim a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Dios empieza a darle la oportunidad de confrontarlo. Dice, ¿dónde está? O sea, Dios sí sabía qué había pasado. Pero llama a Caín y le dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y entonces esa arrogancia y esa altivez dice, no sé, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y miren qué tremendo lo que él está, o sea, ¿por qué responde eso? O sea, es como poderle decir, le estaba diciendo a Dios, yo no tengo, yo ya me separé, es como que en ese momento entre Caín y Abel se abrió una brecha muy grande, no por Abel, no por Dios, por Caín, ¿sí? Ya se habían separado. Entonces le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Lo reconocía a su hermano, era alguien de su familia, de su sangre, corría esa misma sangre. Y hay algo que debe caracterizar a los hermanos y es que los hermanos se guardan, los hermanos se defienden, los hermanos, entre hermanos se sienten seguros. Pero miren lo que significa esa palabra guardar. Guardar implica ese honor, el sentir ese gran honor de tener esa responsabilidad de proteger a alguien, de considerarlo a alguien tan valioso que lo guarda, que lo protege, que está allí para defenderle, están allí juntos para caminar, para sentirse los dos seguros. Pero en ese momento, cuando viene ese corazón lleno de todo ese odio y de toda esa venganza, se ensañó el corazón de Caín, que Caín dejó de ser ese guarda para ser el mismo hermano que se viene contra su propio hermano. Dejó de ser ese lugar seguro, ese lugar donde empieza
a ser como el que ve con valor a la otra persona, el que ve como alguien que es digno de ser cuidado, de ser protegido. Ese es ser un guarda. Un guarda cuida lo que es valioso. Y creo que entre hermanos eso es algo que debe caracterizar. Que yo guardo a mi hermano porque lo veo, es valioso para mí. Pero el corazón de Caín se había ensañado por su propia lectura, por su propio orgullo, porque cerró su corazón hacia Dios, cerró su corazón a ser enseñado, a ser corregido, a hacer de la forma correcta, que vio y empezó a mirar a su hermano como su enemigo. Y su enemigo, aquel a quien yo tengo que mirar y le tengo celos, le tengo envidia, le tengo rabia, él es mi competencia, tengo que mirar y ver por lo mío propio, quiero hacer demostración de todo lo que yo puedo mostrarle, pero aún así también no solamente su corazón es impuro, sino sus acciones se vuelven, dice, ya no tiene manos limpias. Entonces Caín, aquel que sería guarda, se volvió contra. Y del mismo que debía sentirse seguro, fue de quien recibió deslealtad y traición. ¿Sí? Todo eso empieza a ver cómo Caín perdió un corazón, se endureció, se encegueció y se volvió insensible. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Alguien insensible, alguien a quien ya no le interesa, ya no me interesa. Y me desconecto y dejo de ser miembro y dejo de ser cuerpo. Y ahora tienen que cuidarse las espaldas, tienen que protegerse porque su mismo hermano se vuelve contra. Miren, esto es tan tremendo, porque esto es un pasaje y es si bien fue una situación, nos está mostrando cómo opera. Esto es algo que no solamente ocurrió en la vida de Caín y Abel, esto es algo que sigue operando. Y por eso el Señor nos llama a sanar las relaciones, a sanar las relaciones, a empezar a cambiar el corazón, a ser transformados por el Espíritu. Porque debe empezar a manifestarse familias sanas, familias que experimentan que el corazón de la familia, dice, como dice en Proverbios 31, del esposo y la esposa y de los hijos, dice, el corazón de ellos está confiado. No tienen temor, no tienen temor de la deslealtad, de la traición. Pueden confiar y sienten que la familia es el lugar seguro, es el lugar para crecer, es el lugar para amarse, es el lugar donde se manifiesta Dios como Dios que es amor. Porque el amor de Dios dice, el amor no hace nada indebido, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, el amor, dice, es algo que no tiene envidia. El amor se goza, el amor se deleita, el amor aprende. Si Caín tuviera el corazón sano, le había dicho a Abel, Abel, enséñame porque veo que a Dios no le agradó mi ofrenda, porque vio en mi corazón algo. Yo quiero agradar a Dios. Pero se pasó, fue a ese lado, dice, al camino de Caín, donde el maligno sembró sus cizañas. Y la cizaña lo llevó a ensañarse, a ser cruel, a gozarse y a deleitarse en producirle daño a su hermano. Así no es el corazón de Dios. Y así no es el corazón de los hijos de Dios. Por eso necesitamos crecer en esas familias sanas. Dice
En 1 Juan vamos a leer 3, el versículo 11 y 12. Porque este es el mensaje que oíste desde un principio, que nos amemos unos a otros. Este es el mensaje, que nos amemos unos a otros. Ese amor que no tiene envidia, que no tiene celos, que no compite, que no se goza con la injusticia, que no se goza con el dolor del otro, sino que hace que sea, dice, que el amor cubre multitud de faltas. El amor restaura, el amor perdona, el amor reconcilia. Pero aquí el amor, dice, en el caso dice como Caín, como ese camino de Caín, no como Caín, que era del maligno. O sea, Caín permitió que en su huerto el enemigo, el maligno, viniera a sembrarse semillas y cizaña de maldad. Semillas de maldad. Asesinó a su hermano, al que nació del mismo vientre de su madre, con el que crecieron, con el que compartieron, con el que había la atmósfera del hogar, a su hermano. ¿Por qué razón lo asesinó? Porque sus obras eran malas. Se llenó de cizaña. Sus manos dejaron de ser manos limpias. Su corazón dejó de ser un corazón puro. Entonces, dice el versículo 15, todo el que odia a su hermano es un asesino. ¡Oh, qué tremenda palabra! Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna morando en él. ¿Quién es la vida eterna? Dios, Cristo mismo. Él es perdonador. Cristo. Él es la vida eterna. Dice, no tiene vida eterna morando en él, sino que entró maldad, entró cizaña, se ensañó su corazón y empezó a ver a su hermano desde su propia lectura, desde su propio enojo, desde su propia rabia, desde su propio enojo en gran manera. Y empezó a pensar mal y empezó a planear con maldad, empezó a pensar desde ese corazón ensañado. ¿Cómo producir daño? ¿Cómo producir daño? Y aquí es donde empieza el Señor, dice, ¿cómo está mi corazón hacia mis hermanos? ¿Cómo está mi corazón? Porque en las familias sí hay momentos difíciles. Las heridas más fuertes, más duras se dan al interior del hogar. Pero ¿cómo está? Lo hemos hablado, la relación de esposo y esposa. ¿Cómo está la relación entre hermanos? ¿Cómo está? Y entonces Dios dice, presenta tu ofrenda correctamente. Si tienes algo contra tu hermano, si sabes o que tu hermano tiene algo contra ti, ve antes de presentar tu ofrenda y reconcíliate con él. Dios empieza a poner un orden, porque así no es el corazón de Dios. Él es perdonador. Él nos reconcilió con Él mismo, consigo mismo, a través de Cristo. Éramos sus enemigos y nos reconcilió. Entonces el Señor está llevando a que nosotros crezcamos en un corazón sano. Miren, hay una última parte que ocurrió con este hecho de Caín. Génesis 4, versículo 10 al 12. Dice, y vamos a leerlo en esta versión. Pero el Señor le dice a Caín, ¿qué hiciste? ¿Sí? ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y es como esa voz de Dios. Yo creo que dice Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hiciste? Le está diciendo a Caín. Y dice en esta versión, escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra,
que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un errante sin hogar sobre la tierra. Perdón. Dice, el Señor, a ver, yo creo que siempre les digo, a veces quisiera uno ponerle volumen a la palabra. Y es desde el Espíritu que tiene como ese grito de que Dios da, diciéndole a Caín, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Mira lo que hizo Caín. Y entonces Dios le dice, escucha, porque ya la tierra había bebido la sangre de Abel. Y él le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, dice, ahora eres maldito de esta tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Esta tierra bebió esa sangre de violencia. Esta tierra ha estado escuchando esas acciones violentas, agravios, de celos, de amargura, de murmuración, de violencia, aún por palabras, por acciones, porque mire, por eso leíamos, todo el que odia a su hermano es un asesino, o sea que ni siquiera es por una acción física, una acción de agresión física, sino todo lo que está en el corazón. Ya Dios lo establece como una acción de violenta, y la tierra lo oye, y el Señor nos dice, escucha, escucha. Y entonces cuando Él nos está confrontando, ¿cómo está mi corazón contra mi hermano? Escucha, ¿qué sientes en tu corazón hacia tu hermano, hacia aquel que compartes tu casa, con quien has compartido tu casa, has comido en la misma mesa? ¿Qué sientes hacia él? ¿Sientes celos? ¿Sientes envidia? ¿Sientes rabia? ¿Sientes esa amargura? ¿Qué sientes hacia tu hermano? Entonces empieza a escuchar, porque la tierra lo ha bebido. La tierra ha bebido y ha escuchado. Y ha bebido de eso que hemos soltado. Y ha bebido, la tierra se contamina, así como se contamina, como lo hablamos con la infidelidad. La tierra sufre, se contamina. Bueno, la tierra se contamina porque no solo dice, no es solo el que hace que la sangre, que la muerte, sino aquel que tiene odio, que tiene enojo en gran manera. También dice el Señor, es considerado como alguien que dice como un asesino, y es palabras durísimas. Amados, por esto estamos hablando tan fuerte, por la necesidad de que Dios nos está llamando a gobernar sobre la tierra. Pero ¿cómo podemos gobernar si nuestro corazón está en este estado? Y por eso necesitamos poner luz en el estado del corazón, porque no puede gobernar a alguien que tiene un corazón lleno de odio, lleno de celos, de envidia, llenos de estar mirando lo suyo propio, llenos de solamente mirar lo suyo, de generar para sí mismo. No puede. Dios no lo va a permitir que represente su reino. Entonces, por eso es tan importante sanar el tema de las relaciones y esta relación de hermanos que hay en el corazón. Y por eso Dios le dice, Caín, escucha, porque está la sangre clamando. La tierra ha bebido esa sangre y escúchala. Escuchemos, la tierra está gimiendo, la tierra ha bebido sangre, sangre de violencia, sangre de agravios. ¿Dónde? Sí, entre hermanos, en la misma casa, en el mismo hogar. Tenemos que ser lámparas para alumbrar, para que otros vean, porque Dios nos sana, pero no quiere decir que solo ser sanos es hasta ahí donde Dios quiere llevarnos. Dios quiere llevarnos es a que podamos manifestar sus obras, para manifestar su reino, como es en su reino. Dice, esta tierra ha tragado, ha bebido la sangre de tu hermano. Entonces la tierra no te va a dar fruto. ¿Saben? La tierra se cierra. La tierra empieza a cerrar
el fruto y empieza a ser hijos que empiezan a salir de casa, empiezan a irse, que pierden el rumbo, que no saben a dónde van, que no saben a dónde van, que pierden su propósito, que pierden ese gran diseño del Padre y se vuelven errantes, que ya no tienen, no heredan, no son herederos en el reino y simplemente son alguien más, que tienen su corazón lleno de violencia, lleno de cizaña. La tierra necesita empezar a que se levanten los hijos que van a manifestar la libertad, porque la tierra está esperando. Y el reino de los cielos está esperando una generación que se posicione en gobierno. Pero por eso es tan importante, y venimos hablando, que es tiempo de sanidad, para preparar a una generación que se posiciona a gobernar. Gobernar sobre la tierra, pero no puede gobernar sobre la tierra quien la ha contaminado. Por eso Dios le dice a Caín, escucha, escucha. La tierra ha sufrido. Dios está levantando generaciones. Dios nos ha dicho que como casa discipulamos generaciones. Esto es discipular generaciones. Caín levantó en sus generaciones esta misma genética. Aparece un descendiente de Caín que se llama Lamec. Lamec fue alguien que heredó esta violencia, estas acciones, que ya no era ni corazón puro ni manos limpias. Dice en Génesis 4, 23 y 24. Dice, cierto día Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila, oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 70 veces 7. Dios había puesto una marca sobre Caín para que, dice, nadie pudiera tocar su vida, porque nadie podía venir a vengarse contra Caín, para que no tanto por causa era Dios teniendo una acción de detener la venganza, de detener que haya más derramamiento de sangre y la tierra se contaminara más. Entonces le puso una marca para generar temor, que no fuera tocado Caín. Y la intención de Dios era esto, detener derramamiento de sangre. Porque Él sabía lo que ocurría, la tierra bebía y la tierra empezaba a clamar justicia. Pero aquí es donde empieza Dios a decirle, no van a tocar para impedir que haya más derramamiento de sangre. Pero Lamec heredó esa cizaña. Y empezó, dice, a tomar venganza, así como lo hizo Caín. Derramó y se vino contra su hermano. Despertó venganza. Venganza porque se sentía que había sido menospreciado, rechazado, humillado. Y no fue así, lo vimos aquí en Génesis, los primeros versículos. No fue así, Dios no lo aceptó, pero le dio la oportunidad para aprender correctamente. Sin embargo, Lamec dice, maté a un hombre que me atacó y a un joven. Y aquí en el original, cuando se refiere a un joven, está hablando de un niño, de alguien que estaba indefenso. Así como Abel.
de alguien que no podía defenderse. Eso magnificó. Y entonces dice con arrogancia, con la arrogancia y la altivez, el que me mate será castigado 70 veces 7. Es ese mismo orgullo, pero es sobre ese diseño que Dios, queriendo detener el derramamiento de sangre, para que la tierra no sufriera y no fuera contaminada y no bebiera más sangre, porque más sangre, más violencia, y la tierra clamando justicia, y la tierra clamando, y se levantan generaciones que se vengan, vengándose unos a otros. Pero el Señor saca una tremenda verdad, o proclama una tremenda verdad en Mateo 18. Utilizó estas mismas palabras, pero no para la venganza, sino para el perdón. Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarle? ¿Hasta 7 veces? O sea, era el mismo tema de Caín. Jesús le dijo: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Dios quería, dice, le puso una marca a Caín para que nadie le tocara y no se despertara venganza. Y el Señor Jesús dice: debes perdonar. No es que te vengues hasta 70 veces 7, sino que vas a perdonar hasta 70 veces 7. No es la venganza, es el perdón. Esa es la generación del Espíritu. Esa es la generación que empieza a ser transformada, que empieza a alumbrar, a manifestar luz, a moverse en las armas de la luz. El perdón es una poderosa de las armas de la luz. Y empieza a ir contra todo ese camino de Caín, que le pone freno a ese espíritu de Caín que pone violencia, división y agresión entre los hermanos. Es tiempo de sanidad y es tiempo de manifestar que somos esa generación pura, de corazón puro, de manos limpias, que le ponen y se cierran las puertas a todo espíritu de destrucción que quiera entrar a las familias, para que se levanten hijos que vivan para Dios. Dios quiere sanar, posicionarnos desde los celestiales para manifestar gobierno, pero lo va a hacer a través de una generación que su acción, esa generación de manos limpias, de corazón puro, y pueda vencer algo. Y yo miraba, orando y revisando este tema para compartírselo en esta noche a ustedes, miraba algo que me pareció muy tremendo respecto de cómo se veía la venganza, como mirando ese espíritu de Caín, ese camino de Caín en la nación, aquí en Colombia. Y veía cómo decía las estadísticas de medicina legal es el lugar que lógicamente recibe todo lo que es el manejo de lo que violencia y muertes en la nación. Y dice que tienen un ítem, ¿sí?, allí para ver lo que es las causas de la muerte. Y dice que ahí, pues sí, hay muchos ítems que son por accidentes, bueno, muchas causas. Pero algo que me pareció muy fuerte es
Y un ítem es el ítem de la venganza. Causas de la muerte, venganza. Y, y les decía algo de lo que me pareció más fuerte fue que ellos dicen que las causas de muerte por venganza son mayores en porcentajes que las causas por muerte por delincuencia, por riñas, por pelea de pandillas. O sea, es más alto el índice de muertes por venganza que por otras causas violentas de muerte. Y eso me pareció muy fuerte. Y entonces yo le decía, Señor, ayúdanos, que empecemos a sanar las familias y el interior y los corazones, para que al interior de las familias podamos vivir familias, sean familias sanas, que alumbremos, que manifestemos tu luz, que manifestemos tu reino, y que seamos familias que puedas, a quienes tú pongas a gobernar, y podamos manifestar lo que es verdadero. Es muy tremendo cuando miras. Y leía la historia en Albania, un país en Europa, en el norte, allí en Europa, en la parte norte de este país, de Albania. Ay, me pareció muy tremendo la historia, que allí la venganza es cultural y está presente hasta hoy en día. Y en la historia de un joven de 13 años, que no puede salir de su casa. Y esta historia la cuenta una maestra que va a su casa a enseñarle, porque él no puede salir, porque hay una venganza cultural, social. Él es el heredero de la venganza de hechos que hicieron sus antepasados. Y él no puede, y está allí, y sus papás se fueron para evitar que los mataran, pero él quedó con su abuelo. Y simplemente él está allí. Y allí solamente puede pasar dos cosas, y es o que lo maten, o que la otra familia perdone y tenga una acción de reconciliación. Pero hasta este momento, este joven quien cuenta la historia es la maestra, que va hasta su casa. Y es una persona que ha tomado como bandera el ayudar a estas generaciones que han heredado la venganza por hechos que no cometieron, sino que cometieron sus antepasados. Y se llama, dice, son los hijos ensangrentados, se llaman así, que heredaron, tienen herencia de sangre, que es la venganza. El ser quienes reciban los hechos de venganza por causa de los hechos de otros que fueron sus antepasados. Entonces, uno piensa, Señor, necesitamos que se levante una generación que salga de ese camino de Caín, y que sea una generación que suba con un corazón limpio, sano, que pueda subir a Sión, como lo dice el Salmo 24, de corazón puro, de manos limpias, que ame y que pueda expresar con todo su corazón lo que es el perdón y la reconciliación, y que alumbremos a una nación y a las naciones, donde quiera que estén, amados, en el lugar donde estén, en la ciudad donde estén, que seamos una generación de hijos, que hemos sido reconciliados por Cristo, por la obra, por su obra de redención, y que eso hace que tengamos un corazón sano, un corazón que hace, que perdona
así como Cristo nos ha perdonado. Así que permitamos que por el Espíritu el Señor muestre cómo está nuestro corazón hacia nuestros hermanos. Y podamos decirle, Señor, quiero ser enseñado. Y si he presentado la ofrenda incorrectamente, porque mi corazón, había alguien que tenía algo contra mí, o yo tengo algo contra mi hermano, voy y me reconcilio primero para presentar mi ofrenda. Pero no quiero, Señor, ser con un corazón endurecido. Creer que estoy haciendo bien porque la religión dice que es así. Sino que simplemente digo, Señor, estoy aquí. Y tú me estás diciendo que no lo hice bien. Señor, quiero aprender. A la puerta está la salvación. Y yo abro la puerta para que Cristo, el que me reconcilió, me enseñe. Queremos en esta hora, Padre, decirte que abrimos la puerta de nuestra vida, nuestro corazón, para que nos enseñes, para que pongas luz en aquellas cosas en las cuales nuestro corazón se haya contaminado, aquellas cosas que se endurecieron hacia mi hermano, aquellas cosas que hayan salido de mi boca o que estén en mi pensamiento, los celos, la envidia, todo aquello que se haya hecho que mi corazón se enoje en gran manera por esa interpretación, por esa percepción y esa propia lectura de los hechos, Señor. Todo ese orgullo y esa altivez que no me ha hecho dejar ver que tú estabas dando la oportunidad de corregir. Señor, yo quiero que por tu Espíritu Santo tú nos enseñes y nos corrijas. Y seamos familias sanas, familias que caminan en la libertad, con la que Cristo nos hizo libres, que seamos fieles y verdaderos. Y que nos levantemos como familias que pueden subir a Sión porque tienen un corazón puro y manos limpias. A los cuales tú puedes confiarles gobierno y autoridad. Que puedes, Señor, a través de los cuales manifestar tu luz. Queremos, Señor, tomar esas armas de la luz, esta arma como es el perdón, para manifestarte a ti, para que tú, Señor, seas visto. Nos exponemos a tu luz, nos exponemos a ti, para que tú nos enseñes, nos corrijas, para que tú seas quien seas visto en cada uno. Seamos hijos de la luz. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por esta hora. Gracias por este tiempo de sanidad que has abierto. Señor, que cada familia, la relación entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, salgan de ese camino de caída y entremos en la senda del Hijo, de Cristo, y caminemos en la libertad con que tú, Señor, nos has hecho libres. Y que la tierra escuche que hay hijos que manifiestan y que sueltan vida. Que la tierra pueda ser sanada por esta generación de corazón puro, de manos limpias. Gracias, Padre. Gracias por esta hora. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, amados, permitamos que el Espíritu Santo siga hablando
a nuestros corazones, siga enseñándonos, siga ministrándonos, siga confrontando y trayendo luz a aquellas áreas que de pronto, así como Caín, la religión no le dejó ver. Él creyó y pensó que estaba haciendo a su manera, y su manera era la que tenía que a Dios agradarle. Pero que aprendamos a hacer como es en el reino, como a Dios le agrada. Que sigamos siendo sanados por Él, por la obra del Espíritu Santo. Les bendigo, amados. Un saludo de Arturo. Les bendecimos, les amamos. Y nos vemos el sábado. Un gran shalom para todos. Bendiciones.